Dirección Normativa de Salud, Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud, Taller de Licencias Médicas. ¿Qué es la licencia médica? Es un documento médico legal de carácter público que expide el médico tratante a favor del trabajador en las unidades médicas, mediante el uso de los formatos oficiales en los que se certifica el estado de incapacidad por enfermedad, maternidad o riesgo de trabajo durante un tiempo determinado, basado en el marco normativo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123, apartado B, incisos B y C. Las licencias médicas forman parte de los derechos protegidos por la Seguridad Social. Son derechos humanos y de ahí la necesidad de contar con procesos transparentes, eficientes y equitativos para toda la población derechohabiente. En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. Las mujeres gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, considerado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, incisos B y C. En la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el artículo 111, se considera que los trabajadores que sufran enfermedades no profesionales tendrán derecho a que se les concedan licencias para dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen y la consecuente vigilancia médica. Las unidades médicas de primer nivel de atención a la salud podrán expedir y autorizar la licencia médica inicial por un periodo de 1 hasta 7 días naturales, hasta por un total de 28 días, con base en la patología, salvo las excepciones previstas en el artículo 125 del reglamento. La licencia médica subsecuente será expedida y autorizada por el médico tratante por periodos de 1 a 7 días naturales hasta ajustar un máximo acumulable de 21 días. De requerirse continuar con la expedición de la misma, esta deberá ser autorizada por el director de la unidad médica o en quien delegue esta función, previa revisión del caso en el expediente clínico. En caso de diagnóstico por fractura, la licencia médica subsecuente se podrá otorgar por un periodo de hasta 28 días naturales. En las unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención a la salud, así como en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el médico especialista podrá expedir y autorizar la licencia médica por un periodo de 1 y hasta 28 días naturales. Lo anterior, en apego a lo dispuesto en las guías de práctica clínica aplicables. El médico tratante podrá expedir y autorizar la licencia médica únicamente por un periodo de 1 a 3 días naturales, salvo lo previsto en el artículo 125 del Manual para la Expedición de Licencias Médicas, debiendo sustentar su expedición en la hoja de urgencias. El médico tratante proporcionará licencias médicas retroactivas no mayor de 15 días cuando se trate de unidades médicas de primer y segundo nivel de atención a la salud, y deberá solicitar autorización al director o responsable de la unidad médica. En caso de exceder los 15 días, la licencia médica deberá autorizarse por el subdelegado médico respectivo. Tratándose de hospitales regionales y Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el director autorizará la retroactividad. Licencia médica por maternidad. Para que la trabajadora, pensionada, cónyuge o hija menor de 18 años y soltera, o en su caso la concubina, tengan derecho a las prestaciones que establece la ley, será necesario que durante los 6 meses anteriores al parto se hayan mantenido vigentes sus derechos o los del trabajador o pensionado del que se deriven estas prestaciones. En el caso de que la trabajadora no cumpla con el requisito de 6 meses de antigüedad, la dependencia o entidad de su adscripción cubrirá el costo del servicio de acuerdo con el tabulador que autorice la junta directiva. La licencia médica por maternidad se otorgará por el médico tratante a las aseguradas en la etapa de gestación por un periodo de 90 días naturales, de los cuales 30 tienen por objeto proteger a la madre y el producto antes de la fecha aproximada del parto, y los 60 restantes para cuidados maternos.
Dicha licencia médica puede expedirse a partir de la semana 36 del embarazo. Cuando el producto sea prematuro, los días de descanso no disfrutados antes del parto por la madre se podrán sumar a la licencia de maternidad de 60 días posteriores al parto, a fin de garantizar los 90 días señalados por la normatividad aplicable. En caso de muerte fetal, a partir de la semana 28, se otorgará a la trabajadora asegurada licencia médica por 60 días, tiempo en el cual el médico tratante valorará si se encuentra en condiciones de salud fisiológica y emocional favorables para el desarrollo de sus actividades laborales. Previa presentación de original y copia del certificado de defunción, así como el resumen clínico del evento obstétrico. Tendrá un tiempo de 3 días hábiles posteriores al parto para presentar los documentos antes mencionados. Se deberá anexar copia de todos estos documentos al expediente clínico. Cuando el parto sea atendido en el domicilio de la trabajadora, el director de la unidad médica de adscripción o a quien designe la facultad o bien a la unidad hospitalaria de referencia expedirá la licencia médica a la que tiene derecho, previo cumplimiento de la normatividad aplicable. Los trabajadores que se encuentren en tratamiento en los centros de rehabilitación de alcoholismo y drogadicción se les podrá otorgar licencia médica previa valoración médica efectuada y o previa verificación física que determine la autoridad de la unidad médica que corresponda hasta por 28 días, anexando al expediente clínico la nota médica y la documentación soporte del caso. Lo anterior por ser una enfermedad crónica que afecta al individuo física y mentalmente, por lo que se deberá otorgar la licencia médica de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Servicios Médicos del ISSSTE, artículo 125. El trabajador que no cumpla con los requisitos para el trámite de expedición de licencia médica tiene 2 días hábiles después de ser atendido médicamente para presentar la documentación faltante, de acuerdo al Manual de Procedimientos de Delegaciones del ISSSTE, tipo B, tomo 2, parte 2, procedimiento 7. Cuando la enfermedad imposibilite al trabajador para desempeñar su actividad laboral, tendrá derecho a licencia con goce de sueldo o con medio sueldo pagado por la dependencia o entidad en que labore, conforme a lo siguiente. Antigüedad menos de un año, licencia médica con goce de sueldo íntegro hasta 15 días, de un año a 5 años hasta 30 días, de 5 años a 10 años hasta 45 días, de 10 años en adelante hasta 60 días. Si al concluir el periodo de 52 semanas el trabajador previo dictamen médico se determina que continúa con la patología, se podrá conceder al trabajador lo siguiente: licencia médica sin goce de sueldo hasta por 52 semanas a partir de que se expida la primera licencia médica. El instituto, con cargo a la reserva del seguro de salud, cubrirá al trabajador un subsidio en dinero, 50% del sueldo básico que perciba el trabajador hasta por 26 semanas. Licencia por invalidez. Cuando una enfermedad no profesional incapacite al trabajador para el desempeño de sus labores, se le expedirá licencia médica hasta por 52 semanas y puede tener derecho a 52 semanas más de licencia médica, previa emisión del formato RT09 y su envío a la delegación correspondiente para su estudio y dictamen, conforme lo establecido en la ley y demás normatividad aplicable. A más tardar, al concluir el segundo periodo de 52 semanas, el instituto deberá dictaminar sobre la procedencia de la invalidez del trabajador, considerado en la ley del ISSSTE, artículo 37, párrafo 2, y en el Reglamento de Servicios Médicos del ISSSTE, artículo 120. Cuando la dependencia detecta exceso de licencias médicas de un trabajador, tiene la facultad de solicitar la valoración del paciente para que se determine si es candidato a un dictamen médico. Es obligación de los trabajadores dar aviso inmediato al superior jerárquico, salvo caso fortuito o fuerza mayor de las causas justificadas que le impidan concurrir al trabajo. Lo anterior dispuesto en el Reglamento para la dictaminación en materia de riesgos del trabajo e invalidez del ISSSTE, artículo 59. Las dependencias y entidades afiliadas al régimen del ISSSTE,
Al tener conocimiento de una enfermedad de carácter general que pudiera provocar un estado de invalidez, están obligadas a dar el aviso por escrito a la subdelegación de prestaciones correspondiente en cada delegación del instituto, a más tardar en un término de 90 días hábiles, posterior al diagnóstico respectivo, por el cual se hayan otorgado licencias médicas continuas o discontinuas por una misma enfermedad, acorde a lo dispuesto en la ley del ISSSTE. El médico tratante determinará mediante el formato Certificado de Informe Médico Inicial RT02 las lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales que sufran los trabajadores, derivadas de un riesgo de trabajo registrado en el expediente clínico, a efecto de que el área de medicina del trabajo correspondiente proceda al dictamen. En los casos de probable riesgo de trabajo, ya sea por accidente o enfermedad, se expedirá la licencia médica a título de enfermedad general en tanto no se califique como riesgo de trabajo. Una vez calificado como tal, se expedirá la licencia médica como accidente o enfermedad de trabajo según corresponda, de 1 a 28 días y hasta por 52 semanas, de conformidad con la ley y demás normatividad aplicable. En caso de reconocer el instituto la profesionalidad del riesgo de trabajo, el médico tratante, especialista de segundo y tercer nivel de atención a la salud, deberá emitir el diagnóstico mediante el formato RT09 en cualquier etapa del proceso de recuperación, el cual deberá emitirse antes de las 52 semanas que establece la ley. ¿Cómo debe recibir la dependencia una licencia médica? La licencia médica debe expedirse en el formato oficial. Todos los campos deben ser requisitados con excepción del diagnóstico, el cual, a solicitud del trabajador, pudiera ser omitido siempre y cuando el padecimiento, al ser público, pudiera transgredir la intimidad del paciente. El requisitado deberá realizarse con la letra legible. No debe presentar tachaduras y o enmendaduras. La Jefatura de Servicios de Evaluación del Desempeño Médico de la Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud, en la Dirección Normativa en Salud, será quien resuelva las dudas resultantes, que serán atendidas en su totalidad mediante videoconferencias, mismas que serán programadas acorde a las agendas propuestas por las dependencias. Correo electrónico javasquez@iste.gov.mx con copia a elsa.garcia@iste.gov.mx. Gracias.